Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez para la prensa jurídica estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. De parte de la División de Estudios Jurídicos nos galardona hoy estar con el egresado de la maestría en Derecho por la Universidad de Harvard, el maestro Ángel Gabriel Cabrera Silva. Maestro, muchas gracias por brindarnos el espacio. Con todo gusto. Y justamente en el marco de la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente de este centro universitario. El maestro Ángel Gabriel Cabrera Silva, entre algunos aspectos de su malla curricular, tiene haber sido ganador en el equipo del concurso de la Cátedra UNESCO, Igualdad y No Discriminación, donde redactó el ensayo que llevó por título Indiferencia, Violencia, Castigo y Discriminación. El precio de ser trabajadora sexual en Guadalajara. Ganador también del concurso del ensayo del Canal del Congreso de la Unión en su tercera edición. Fue seleccionado por el Observatorio de Derechos Juveniles en la Ciudad de México. Entre mucha amalgama de cosas importantes en su aspecto académico. Y si está de acuerdo, maestro, comenzamos. Maestro Ángel, desde la posición académica que desempeñó como trabajador dentro del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, Buenos Aires, desde la tramitación o presentación de una queja ante una comisión de derechos humanos, ¿hay un efecto favorable por quien la solicita? Bueno, esa es una pregunta bastante general. Bueno, en mi trabajo más como en el activismo de derechos humanos, que es más a lo que me he dedicado estos últimos años, el trabajo con comisiones de derechos humanos, por sí solo, muchas veces no es suficiente para dar una reparación a la víctima o para generar un cambio. En general, siempre es necesario acompañarlo de otras estrategias que no son solamente legales. O sea, el trabajo del abogado se complementa con el trabajo de, por ejemplo, de comunicación, con la estrategia más política, con la estrategia de difusión y la estrategia obviamente legal. Todas en su conjunto son las veces que yo he visto y he presenciado que de verdad ha habido un cambio positivo para la víctima o para la situación de violación de derechos humanos, es porque en general se combinan todos estos aspectos para hacer una estrategia más completa. Claro. Y la actividad frente a comisiones de derechos humanos solo es una parte de toda esa estrategia. Y me refiero a comisiones desde la de Jalisco, la nacional, hasta la interamericana. En general, todo ese tipo de trabajo necesita complementarse desde otras disciplinas y con otro tipo de acciones. Cuando la comisión emite una recomendación, ¿cuál es el impacto que debe producir a la autoridad señalada, sea una institución de los poderes del Estado o algún particular? Bueno, en general, el impacto de una comisión es como invitar a la institución y al funcionario en particular, porque todas las instituciones finalmente son funcionarios, son personas como tú y yo. O sea, hablamos de la PGR, pero en realidad es un ministerio público normalmente el que está ahí como a cargo de un expediente y que vio la violación. Entonces, el primer impacto de una recomendación de la comisión es invitar a ese funcionario a reflexionar y a darse cuenta de que su actuar violentó derechos básicos de nuestra Constitución y que posiblemente actuó mal, y darle la oportunidad de que en esa reflexión repare el daño, o sea, que acepte la recomendación y repare lo que sea que haya ocasionado. Pero ese es solo el primer impacto. A nivel social, una recomendación de una comisión también invita a que toda la sociedad se dé cuenta de que está sucediendo un problema. Por ejemplo, cuando tú tienes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de cualquier estado repitiendo que la Procuraduría infringe tortura sobre los ciudadanos o que la policía incurre en detenciones arbitrarias y que sucede muy frecuentemente, la sociedad en su conjunto, la comisión le comunica a la sociedad en su conjunto que eso está pasando y que es necesario hacer una tarea colectiva de solucionar el problema. Claro. O sea, desde activar mecanismos democráticos en el Congreso, por ejemplo, que los diputados analicen la política pública o emitan una nueva ley, que el gobernador destine un presupuesto especial, hasta que la sociedad, así más difusamente hablando, tome cartas en el asunto, se proteste, manifieste, ¿no? Claro.
todo ese tipo de impactos o sea, son más estructurales. Y las comisiones de derechos humanos pueden provocarlos, y los provocan, siempre que a través de sus recomendaciones. ¿Consideras que se han visto favorecidos los derechos humanos de los ciudadanos a partir de la reforma del 10 de junio del 2011 a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como lo prevé el capítulo primero del título primero, antes llamado Garantías Individuales? Bueno, es difícil decir que una reforma va a cambiar las cosas. O sea, una reforma legal normalmente es un síntoma de que las cosas están cambiando. Es un primer paso, puede ser. La ley por sí sola no hace nada. Y como abogados lo sabemos. O sea, sí. La ley no resuelve las injusticias. La ley postula, hace postulados normativos de lo que debería ser, no de lo que es, ¿no? Entonces, es difícil decir que la reforma ha tenido un impacto. Lo que sí puedo decir es que la reforma ha traído una serie de efectos que han conseguido algún tipo de impacto y que podrían seguir mejorando las condiciones de derechos humanos. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de derechos humanos y no de garantías individuales. Eso implica ya un efecto de la reforma. No estamos mejorando la situación de derechos humanos de nadie, pero la reforma está ocasionando que los abogados pensemos de manera diferente, y eso, traducido al trabajo institucional, puede que mejore la situación de derechos humanos, como puede que no. Claro. Si las prácticas siguen iguales y lo único que hacemos es empezar a hablar de derechos humanos, pero no cambiamos nuestra conducta, la reforma va a ser insuficiente. Por supuesto. Desde tu punto de vista, ¿los derechos humanos son infinitos o deben de tener límites? Bueno, es difícil hablar de infinitud. Y la teoría de derechos humanos admite la posibilidad de restricciones. Si somos técnicamente muy correctos, restricciones a algunos derechos bajo ciertas condiciones y con ciertos requisitos, ¿no? Proporcionalidad. Hay unos derechos que no admiten ningún tipo de restricción. Por ejemplo, no podemos decir que está bien torturar a alguien o que está bien, por ejemplo, no sé, infringir golpes o lo que sea. Hay ciertos derechos que no admiten tan fácilmente restricciones, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión a veces se encuentra con ciertos límites en relación al derecho de privacidad de otras personas. Claro. O el derecho de libertad de expresión de otras personas al mismo tiempo, ¿no? Claro. En general, los derechos son me gusta decir, una tipo vernacularización de las relaciones sociales. Los derechos humanos nos dan un lenguaje y nos dan conceptos que nos permiten a nosotros discutir nuestros problemas sin agarrarnos a golpes. Claro. Nos permiten un proceso mucho más racional, mucho más deliberativo para resolver los conflictos sociales y discutirlos pacíficamente, racionalmente, institucionalmente, y llegar poco a poco a ir construyendo soluciones. Hablar de derechos te da herramientas y te permite argumentar sobre un derecho, mi derecho a la propiedad, mi derecho a la libertad de religión, mi derecho al libre tránsito, lo que tú quieras, y otras personas con otros intereses, con otras situaciones, van a tener los mismos derechos para argumentar en contra. Y esa es la riqueza del proceso democrático basado en principios de derechos humanos, permitir esa deliberación y poco a poco, entre todos, ir construyendo una sociedad donde todos podamos vivir cordialmente y alcanzar nuestro máximo potencial, que es como la utopía de la doctrina de derechos humanos. Por supuesto. En el escenario jurídico mexicano, donde cotidianamente no se respeta la ley y los derechos en general, ¿es factible decir que hay un avance en obedecer los derechos humanos? Bueno, un avance se mide siempre en relación a lo que existía antes, ¿no? Y bueno, yo no me aventuraría a hacer una afirmación así porque habría primero que investigar cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, y ver si hay evidencia empírica, si hay datos que nos digan que hemos mejorado o no, y en qué derechos, ¿no? Y bajo qué mediciones, ¿no? ¿Cómo vamos a medir un derecho humano? Por ejemplo, ¿cómo medimos el derecho humano a la libertad de expresión? Lo medimos en relación a cuántas protestas son reprimidas, o lo medimos en relación a la oportunidad efectiva que tiene cada ciudadano de presentar propuestas en sus instituciones.
ese tipo de mediciones, o sea, pueden darnos resultados distintos. Y entonces es difícil hacer ese tipo de evaluaciones. Mi percepción sobre México es que sí hay un Estado de Derecho un poco frágil en algunos ámbitos, pero muy fuerte en otros. En temas de seguridad, por ejemplo, y justicia cotidiana, tipo, vemos que la mordida se le da todo el tiempo al tránsito, que hay mucha corrupción, mucho nepotismo, vemos que eso está por todos lados, pero al mismo tiempo vemos que hay instituciones muy sólidas, que hay manera de hacer valer un contrato, por ejemplo, de cobrar un pagaré, y como abogados sabemos que si tienes un pagaré lo puedes cobrar, Sí. y van a embargar y todo. Hay gente en la cárcel, y eso implica también una función de ley, y de ley que se está cumpliendo. O sea, la fragilidad del Estado no es absoluta, es focalizada, y en esos ámbitos, sí, para dar una evaluación sí hace falta un poco de una crítica más específica, más elaborada. Claro. ¿Cuál es la apreciación académica con relación al aspecto de los derechos humanos en Harvard comparados con los de las universidades en México? Bueno, Harvard es una universidad estadounidense y por lo tanto tiene la percepción del derecho estadounidense, Claro. Distinta acá. Tú sabes que en Estados Unidos el sistema jurídico funciona con base en el common law, que es base de precedentes, y los jueces son en gran medida los que desarrollan las normas. Aquí tenemos códigos y leyes. O sea, básicamente los que hacen las leyes son los diputados, y el juez interpreta y por ahí tiene una jurisprudencia. Pero en general nuestra concepción del derecho es más del derecho romano, aunque es un poco mixta, ¿no? Pero en Estados Unidos la doctrina del realismo hace que la percepción de los derechos humanos se entienda mucho más política. Los derechos humanos, para ellos, primero que no les dicen derechos humanos, les dicen derechos civiles. Existe ahí una distinción teórica que no vamos a profundizar aquí, pero que obedece a esta percepción un poco más política e instrumental, si quieres, de los derechos. Para ellos, la línea que divide el proceso político del proceso legal es muy, muy fina, sí, y se desplaza. No sabemos cuándo el juez hace derecho y cuándo el juez está metiendo asuntos políticos. Y es en ese juego donde los derechos humanos están siempre. O sea, son como la puerta de entrada, ponle, entre derecho y política. Y acá no. Acá los derechos humanos son estrictamente conceptos jurídicos, constitucionales, consagrados en la norma, y que se perciben como aspiraciones universales, imparciales y objetivas, como casi un concepto metafísico al que todos nosotros aspiramos, pero que no necesariamente, pero que difumina mucho este aspecto político. Claro. Para nosotros hacer derechos humanos es hacer derecho, política hacen los políticos. Claro. ¿No? Los abogados hacemos derecho y tenemos esa distinción más marcada. No es que esté bien uno o esté mal otro, sino simplemente son funciones distintas. Por supuesto. Sí. Y actualmente estás desarrollando trabajo académico legal dentro de este Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, Buenos Aires. Y en el aspecto político de este país, ¿no es paradigmático ver un panorama gubernamental dudoso, en donde el tráfico de influencia es peculado y la concusión son relapantes, aún no obstante que los derechos humanos sean vitales para la sana convivencia? O sea, ¿por ese país te refieres a Argentina o a...? Claro. Argentina. Argentina. Bueno, no puedo opinar mucho de Argentina porque pues finalmente no me siento autorizado, por así decirlo, ¿no? Porque no soy argentino. Yo trabajé allá, sí, en un centro de estudios, y vi que las cosas funcionan en muchas cosas muy diferente que aquí, Claro. pero también son muy parecidos. Es un país latinoamericano finalmente y tiene muchos problemas que tenemos en general los países latinoamericanos. Sí hay corrupción, sí hay debilidad institucional, y todos esos problemas comunes, ¿no? Pero creo que en Argentina los derechos humanos sí han hecho una diferencia y han logrado tener su lugar dentro de la sociedad. Argentina, tú sabes, fue una dictadura militar hasta
en 1980, a principios de 1980. Y los derechos humanos, como herramienta de cambio social, fueron muy importantes para que ellos pudieran derrocar a su dictadura. Claro. Las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, todas esas historias de desaparecidos son muy presentes, están muy presentes en el ideario social. Y por eso son tan, podría decir, poderosos dentro del sistema argentino, porque los apropiaron. La democracia argentina se fundó con base en derechos humanos hace ya 4 décadas. Y está inmerso en toda la sociedad. Está muy normalizado, muy expandido. Aquí estamos hablando de derechos humanos desde hace muy poco relativamente. Sí. Allá tienen una trayectoria mucho más amplia y los derechos humanos se han convertido en una herramienta mucho más efectiva, si queremos verlo de esa manera. Pero no deja de ser cierto también que los gobiernos, como todo, hay problemas y que a veces los derechos humanos no son suficientes y que a veces son violados. Claro. Es un proceso constante. El día que no se violen derechos humanos, yo creo que ojalá llegara, pero la verdad es que es una utopía, es una aspiración que poco a poco se construye, pero que siempre va a estar muy lejos, ¿no? Presente. Y finalmente, y agradeciendo que nos des este espacio, Ángel, ¿cuál es el futuro para ti de los derechos humanos? Mira, esa es una pregunta que curiosamente está muy vigente ahora en el mundo. Globalmente, sucesos como Trump en Estados Unidos, el Brexit, la disminución de fondos para proyectos de derechos humanos, las evaluaciones que están diciendo que los organismos de derechos humanos de ONU no han tenido el impacto que se esperaba, están haciendo que esa pregunta surja a nivel global. Hay muchísima gente pensando eso ahora, en Londres, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en África, en Asia. Y hay muchas propuestas, ¿no? Hay quien dice que los derechos humanos van a desaparecer y que es necesario pensar otra herramienta de cambio social, que los derechos humanos ya no dieron suficiente, que hay que innovar. Los derechos humanos los inventamos en 1945, en su manera moderna, cuando la ONU. Y esta gente cree que como inventamos eso, podemos inventar algo más. Hay gente que cree que se van a transformar, que van a dejar de ser lo que entendemos hoy por derechos humanos, que van a abandonar un poco esta universalidad, esta pretensión de absolutismo, y se van a transformar en conceptos mucho más maleables, mucho más políticos. Hay quien cree que los derechos humanos van a seguir como han seguido hasta ahora y que solamente estamos atravesando un proceso medio de ajuste, ¿no? Personalmente yo creo que el futuro de los derechos humanos, al menos en Latinoamérica, es reconstruirse, adquirir un significado propio. Creo que las sociedades latinoamericanas y en México estamos madurando en ese sentido. Claro. Estamos pensando los derechos humanos y les estamos dando nuestro propio significado para que atiendan a nuestras realidades y para que den soluciones a nuestros problemas. De cierta manera nos estamos apropiando de estas herramientas para convertirlas en algo útiles para nosotros. Y va a ser un proceso largo y va a ser un proceso complicado, pero creo que ese futuro va a ser al menos lo más útil para nuestras sociedades. Tener el deber de resignificar los derechos para que impacten como es útil para nosotros. O sea, transformar la utopía de derechos humanos que se imaginaron en San Francisco al constituir la ONU y transformarla en una utopía de derechos humanos diseñada para México, para funcionar en México, para funcionar en Jalisco o para funcionar en Guadalajara, y a partir de ahí inspirar como cambios sociales. Claro. Que desde abajo empiecen a construirse y que los derechos humanos se conviertan en una herramienta un poco más, si quieres, democrática, menos elite, menos de abogados muy formados y más de transformaciones locales, más inmediato a la realidad. Creo que para allá va, pero como te digo, es una pregunta que está abierta y que muy posiblemente me estoy equivocando, pero ya veremos en unos 15, 20 años a ver cuál es el futuro de todo esto. Sí. Esto
después de un discurso que dijiste por invitación del director de la División de Estudios Jurídicos, el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, a más de 600 estudiantes en el Auditorio Salvador Allende. Justamente en esa premisa y viendo el amplio currículum que tienes por esa dedicación a lo académico y a la abogacía, ¿cuál es para ti el mejor consejo que le puedes dar a todos los estudiantes que vean esto no necesariamente de derecho, sino en su generalidad? Pues, como les comentaba ahorita en la conferencia que tuviste la oportunidad de ver, pues que sueñen en grande, que se propongan metas altísimas, que se vean y se visualicen ellos generando los cambios importantes de nuestra sociedad y que se la crean y que trabajen para hacerlo realidad, que aprendan y que aprovechen todo lo que la universidad les ofrece para soñar grandísimo y construir los sueños más descabellados si tú quieres, pero construir, cambiar, ser un agente de cambio, ser un actor dentro de la obra y no solamente un oyente o un espectador, convertirse en agentes reales de cambio. Yo creo que ese es el consejo que siempre doy, de hecho, cuando alguien me pregunta algo así parecido. Y constancia, y verlo todo siempre como una carrera a largo plazo. Maestro, muchas gracias hoy por el espacio otorgado. Gracias a ti. Por el grupo de prensa estudiantil jurídica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y ustedes, estimados amigos, hasta pronto.